Lo dijo en la primera hora. Pasemos de coles a nabos. Hay que hablar de otros temas también, porque la Corte Internacional de Justicia ya fijó la audiencia sobre la demanda contra Ecuador. La recoge el portal web de Diario El Comercio, lo publicó anoche con base en una nota de la agencia de noticias EFE. La Corte Internacional de Justicia celebrará el 30 de abril y el 1 de mayo de 2024 las audiencias públicas para escuchar los argumentos de México y Ecuador respecto de las medidas cautelares solicitadas contra el gobierno ecuatoriano tras el asalto el 5 de abril en la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. El máximo tribunal de Naciones Unidas, situado en La Haya, en Países Bajos, dedicará 2 días de audiencias a escuchar los argumentos sobre medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador a la espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrenta ambos países. Me contacto con una conocedora en la materia, la doctora María Dolores Miño, quien es directora del Observatorio de Derechos y Justicia, que está con nosotros, enlazada justamente para conversar sobre lo que significa esta audiencia, estos 2 días de audiencia que han sido anunciados por parte justamente de la Corte Internacional de Justicia. ¿La tengo ya, la doctora? Ah, ahí la tengo. Ok. Doctora María Dolores Miño, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola Fabricio, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan a usted, en doctora, la primera plan. A usted, doctora, por la gentileza de estar con nosotros. A ver, explíquenos un poco qué significa lo que va a pasar el 30 de abril y el 1 de mayo en La Haya. A ver, recordar Fabricio que después del asalto a la embajada, México presenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Para quienes no están familiarizados, la Corte Internacional de Justicia es el máximo tribunal a nivel internacional que tiene la potestad de resolver los conflictos y discrepancias que puedan ocurrir en la aplicación de los tratados cuando estas discrepancias ocurren entre estados. Entonces es importante porque es diferente de, por ejemplo, lo que sería la Corte Interamericana, donde ahí las partes en ese litigio siempre es una persona contra el Estado, usualmente no siempre contra su propio Estado. Aquí, la Corte Internacional de Justicia, las partes son 2 estados. Y en el contexto de esta demanda, por el incumplimiento de la obligación derivada del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, además México presenta una solicitud de medidas interinas o medidas provisionales. ¿Qué son estas medidas provisionales? Como su nombre lo indica, son medidas de carácter temporal que se le puede solicitar a la Corte en el contexto de un caso sometido a su conocimiento para que la Corte, al ordenar estas medidas, contribuya a que los resultados finales de la eventual sentencia no se vean comprometidos. Es básicamente la finalidad en cualquier proceso, en realidad de cualquier naturaleza, de una medida interina, una medida provisional. Que no ocurre en el contexto de una decisión de medidas provisionales que se decida sobre el fondo de la cuestión, es decir, el momento que la Corte ya determine la procedencia o no de las medidas interinas de protección que se ha solicitado, no estará diciendo Ecuador sí ha violado o Ecuador no ha violado el artículo 22 de del Convenio de Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino solo dirá, yo, Corte Internacional de Justicia, voy a adoptar una serie de medidas que se las voy a ordenar al Estado para lograr la preservación del estado de la causa de tal suerte que mi eventual sentencia no se vea comprometida. Entonces todavía no estamos a puertas de una sentencia, estamos sí a puertas de una audiencia donde tanto Ecuador como México esgrimirán de manera oral los argumentos frente a la Corte con respecto a la procedencia o no de estas medidas temporales de interinos. O sea, lo que usted nos está explicando, doctora, es que este es un primer paso, pero no es que luego de estas audiencias va a haber una sentencia que eventualmente implique una sanción a Ecuador, ¿no es así? No todavía, Fabricio. Precisamente las medidas interinas de protección son medidas de carácter temporal, urgente y cuando se presentan en conjunto con la demanda, son medidas que tendrían siempre que resolverse previo al conocimiento del fondo de la cuestión. Entonces, no procede, en este momento todavía no
Ecuador sufrirá, digamos, una declaratoria por parte de la Corte Internacional de Justicia sobre la existencia o no de responsabilidad internacional. No es el momento procesal para ello, pero sí la Corte puede decir adopte determinadas medidas de cara precisamente para que cuando eventualmente emite esta sentencia, la posibilidad real de ejecutar esta sentencia no se vea comprometida. Esta es como la finalidad de una medida interina. Ahora, yo le pregunto... Una medida provisional. A ver, hablamos de medida provisional. ¿Qué podría adoptar? ¿Qué tipo de medidas provisionales se estila en derecho? ¿Hasta dónde puede llegar la Corte de la Haya en este primer escenario, en este primer episodio, en esta primera instancia que usted está explicando, doctora? Me parece muy pertinente la pregunta, Fabricio. A ver, la idea en general, como les digo, atrás de las medidas interinas de protección, las medidas provisionales, es que se conserve el status quo de la situación tal y como está, en primer lugar, de tal suerte que cuando la Corte emite una sentencia, la situación no haya cambiado tan drásticamente que vuelva inútil o imposible ejecutar la sentencia que eventualmente tendrá que emitir la Corte. Pero también ciertas medidas de cara a frenar una violación en curso. Entonces, por ejemplo, en el caso de las medidas, estoy ahorita viendo el documento, en el caso de las medidas que ha solicitado México, está, por ejemplo, que se tomen todas las disposiciones para que el artículo 22 no sea violado, y una medida, creo yo que la que más nos preocupa en este momento, digamos a los ecuatorianos, es que es la medida donde México le solicita a la Corte Internacional de Justicia que suspenda provisionalmente a Ecuador de su presencia en el sistema de Naciones Unidas. Y esto sí aclarar, nuevamente digo que no sería una medida de carácter permanente, ni una medida con carácter de sanción, solamente una medida de carácter provisorio hasta que se adopten ciertas medidas o hasta que se resuelva la causa. En este caso, por ejemplo, lo que ha pedido México, y esto es altamente controversial, esto ha sido creo que lo que más se ha discutido con respecto a esta primera parte del proceso ante la Corte Internacional de Justicia, es si procede o no que se suspenda incluso temporalmente a Ecuador del Concierto de Naciones, puesto que aquello sería facultad privativa del Consejo de Seguridad en el marco de las sanciones que le atribuyen poner por efecto a la Carta de Naciones Unidas. Ahora, estas sanciones, yo le pregunto, ¿sancionar o aplicar algún tipo de medida cautelar se suele estilar en este tipo de instancias por parte de la Corte mientras se da paso al trámite de la reclamación? Sí, por supuesto. Recordemos, y en realidad, si bien la instancia, al menos para nosotros ecuatorianos, la instancia de la Corte Internacional de Justicia no es tan común, nosotros no nos vemos muy enfrentados a este foro. Sí, por ejemplo, el foro de la Corte Interamericana, y allí estamos más familiarizados con el proceso. Últimamente hay una actividad bastante creciente de la Corte Internacional de Justicia, donde se ha visto, por ejemplo, la importancia de la emisión de estas medidas provisionales. Recordamos que hace pocos meses, será quizás un mes, 2 meses, se presentó por parte de Sudáfrica una solicitud de medidas provisionales, iguales a las que se están solicitando en contra nuestra, en contra del Estado de Israel, en el contexto de los recientes enfrentamientos en la Franja de Gaza, y lo que solicita, entre las cosas que solicitaba Sudáfrica a la Corte, es que ordene que Israel cese al fuego, y esta solicitud se hace en el contexto de una acusación contra Israel de violar las disposiciones contenidas en la Convención Internacional ante el Genocidio. Y en realidad la Corte en poco tiempo adoptó unas medidas provisionales que desafortunadamente no decantaron en que se le ordene a Israel un cese al fuego, pero sí se le ordenó que adopte medidas positivas para asegurar la asistencia humanitaria a la población palestina en la Franja de Gaza. Entonces, son medidas que se adoptan con una celeridad más o menos importante, considerando la agilidad de otras cortes regionales, por ejemplo, en el tema de medidas cautelares, y la idea es que estas medidas son como una medida de preservación, ¿no? De conservar el status quo de las cosas o evitar que se den violaciones adicionales o que el espectro de la violación que se alega un poco aumente y se agrave. Doctora, y luego de que pasen estas jornadas del 30 de abril y el 1 de mayo y la Corte resuelva si da paso o no a medidas cautelares, independientemente de eso, entiendo que viene un proceso que podría desembocar en una sentencia.
¿Cómo será ese proceso? Tras estas audiencias, ¿qué es lo que se viene? ¿Cómo funciona el proceso? ¿Cuánto tiempo se toma la Corte, doctora? Usualmente estos procesos frente a tribunales internacionales tienen partes o momentos tanto de alegaciones que se presentan por escrito como alegaciones que se presentan en forma oral. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver los días 30 de abril y 1 de mayo son las instancias orales de la etapa de medidas provisionales. También se presentan argumentos por escrito. Una vez que se resuelva aquello, se tiene que abrir una etapa de admisibilidad y eventualmente se abrirá una etapa de méritos. Entonces, sí es un proceso, digamos, bastante largo, que sí puede tomar algunos años, no es una cuestión que se resuelve de un momento a otro, ni siquiera en pocos meses, sí puede durar más de un año, diría yo. Entonces, si es que eso nos sirve de algún tipo de consuelo, sí, eventualmente una condena no va a venir inmediatamente, pero se tomará algún tiempo a la Corte por todos estos procesos, estas instancias o estas etapas que tienen que decurrir para eventualmente dar una sentencia. Entonces sí estamos frente a algo que nos va a acompañar, digamos, como país un buen tiempo. Pero no hay un tiempo, digamos, promedio que se suele tomar la Corte de la Haya. A ver, es inevitable hacer, por ejemplo, la comparación, aunque son cosas distintas, lo que pasa en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se tardan años en resolver reclamaciones, en resolver casos que llegan a su seno. Ha habido casos que se han demorado 9, 10, 15, hasta 20 años en resolver. Yo no sé si en la Corte de la Haya es algo parecido, doctora. Los tiempos no creo que son tan largos, sin embargo, no son tampoco céleres. Es decir, yo no creo que en un año tengamos todavía una resolución. Un año, por lo menos 2 años se demorará. Estos procesos tardan precisamente porque las cortes usualmente tienen no quiero decir un atraso, pero tienen una suerte de cola de casos que tienen que ir despachando, entonces no se lo hace tan rápidamente como quisiéramos. El caso de las medidas provisionales es otro tema, porque aquí lo que se está pidiendo es una suerte de acción urgente para evitar que el proceso de alguna manera se vea comprometido después, y por eso es que la Corte actúa con mayor celeridad, y recientemente en el caso de Israel fue exactamente lo mismo. Actúa rápido, convoca rápido, precisamente porque va a resolver una cuestión de carácter urgente, porque no va a entrar a resolver el fondo de la cuestión y porque son cuestiones que tienen que resolverse, digamos, de manera con una cierta premura de cara a evitar que la situación escale de alguna manera. Pero nunca un tribunal internacional resuelve una cuestión en menos de un año. Esto sería algo sumamente extraño. No ha ocurrido ni siquiera con el tema de Gaza, que sería, digamos, más apremiante, está ocurriendo. No veo por qué ocurra acá. Entonces, en el próximo año no veremos una sentencia, quizás en 2, en 3, dependiendo de cuál sea la cantidad de trabajo también que tenga la Corte. Entonces, por el momento no tendremos una orden ya directa de responsabilidad internacional con las respectivas reparaciones, pero sabemos que llegará eventualmente, ¿no? México ha pedido que Naciones Unidas suspenda a Ecuador hasta que Ecuador al menos ofrezca disculpas, cosa que no lo ha hecho y dudo que lo haga. Yo hubiese esperado que el Estado ecuatoriano, representado en su gobierno, al menos luego de la viralización de las imágenes del ingreso a la embajada y cómo le apuntaron con un arma a un representante diplomático, me refiero al encargado de negocios, por lo menos salgan y ofrezcan disculpas, y ni eso ha pasado. Pero revisando la historia, entiendo que hubo un solo antecedente en el cual un país fue suspendido de Naciones Unidas, y me parece que fue Taiwán en la década de los 70. ¿Tiene sentido ese pedido por parte de México, doctora? Mire, hay que entender dos cosas. Finalmente, la Corte Internacional de Justicia es el máximo tribunal a nivel universal para determinar e interpretar el alcance de los instrumentos internacionales, especialmente los tratados internacionales que ratifican los estados, así como la costumbre internacional. Y también en base al principio que se llama competencia de la competencia, la Corte tiene la facultad de decidir qué cuestiones entran dentro de su competencia, en este caso material. Entonces la Corte tendrá que decidir si es que efectivamente esta es una medida
que podría entrar en el ámbito de sus competencias o no. Nosotros no lo podemos decir con certeza y de hecho yo personalmente no me atrevo a decir con certeza si la Corte está actuando ultra vires al dar trámite a esto o si México está actuando ultra vires en el marco de lo que podría procedimentalmente solicitar. Pero lo cierto es que México tiene que intentar y tiene que pedir todo lo que se le ocurra, perdonen la expresión, porque en este momento finalmente quien decide es la Corte. Entonces, ahora, lo que sí es cierto es que no hay muchos precedentes sobre esto, y también es cierto, y esto hay que decirlo, que finalmente la facultad más clara, digamos, de expulsar a un Estado del sistema de Naciones Unidas recae usualmente, casi por no decir exclusivamente, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y hasta lo que yo tengo conocimiento, no se han iniciado acciones en este sentido, sin perjuicio de que en algún momento México las pueda iniciar en el Consejo de Seguridad. No obstante, yo no podría ser tan categórica como he leído algunos colegas míos afirmar de que la Corte categóricamente no puede. O sea, la Corte tiene unas competencias amplias de interpretar el alcance y sentido de los tratados, de interpretar el alcance de su propia competencia en el marco de un asunto sometido a su jurisdicción, y finalmente la Corte tiene competencia en el ámbito de las medidas provisionales de determinar cuáles son estas medidas de carácter urgente que tienen que adoptarse para no comprometer a futuro la posibilidad de ejecución de la sentencia. Entonces aquí lo que tendríamos que analizar o preguntarnos es, bueno, ¿qué tan necesario y urgente es para el eventual cumplimiento de una sentencia que Ecuador se ha expulsado del sistema de Naciones Unidas? Diría yo que si una de las finalidades del sistema del Concierto de Naciones establecido desde 1945 es lograr la solución pacífica de controversias entre estados, y la idea de este sistema internacional es precisamente que los estados encuentren un foro donde poder solucionar sus controversias, parecería ir en contravía con esa naturaleza de solucionar las controversias que un país se ha expulsado o se ha suspendido incluso provisionalmente, porque me parece que esto, en lugar de solucionar el conflicto, lo agravaría. Entonces, digamos, más allá de si procede o no, yo pensaría en si es que esto de verdad contribuye a la finalidad de este tipo de procedimientos y a la finalidad del sistema de Naciones Unidas en general, y ahí sí me atrevería a decir, no creo que esto contribuya absolutamente nada, más bien creo que complicaría más las cosas. Entonces yo desde esta lógica podría intuir que la Corte va a decir, creo que esta solicitud no abona, digamos, a la conservación del status quo de las cosas hasta que yo resuelva, no compromete la posibilidad de que yo ejecute una sentencia eventualmente, y más bien parecería ser una situación que podría fragmentar aún más la ya resquebrajada relación entre México y Ecuador, perdón. Correcto. Doctora, le agradezco por ilustrarnos con este tema, que es un tema completamente inédito para nosotros, me incluyo, y qué mejor que usted y otros especialistas que nos puedan explicar cómo funciona la cosa. Le envío un abrazo, gracias. Igual, mi querido Fabricio, muchísimas gracias por la invitación y que tenga un lindo día. Gracias a María Dolores Miño, que ha estado con nosotros del Observatorio de Derechos y Justicia. Pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.